Estando tan cercano al 3 de noviembre y el día de la elección en Estados Unidos, me parece muy importante hacer un recuento de cómo se vota en ese país, a diferencia de nosotros en México. Primero, entendamos que en México nuestro proceso de votación es mucho más sencillo, es decir, nosotros tenemos un principio que se llama principio de mayoría relativa, y esto significa que el que obtiene más votos gana, así de simple. Y obviamente, pues esto requiere en que también se desarrolla en un solo día, a diferencia de Estados Unidos, que el proceso electoral comienza días antes, incluso con votaciones anticipadas. Pero vámonos más a las diferencias. En Estados Unidos tenemos nada más dos partidos muy claros, muy notablemente identificados: los republicanos, representados por el elefante, y los demócratas, representados por un asno, que aquí significa que son duros y golpeadores. Entonces, en términos de ideología, a pesar de que ambos son liberales, podríamos decir un poco más liberales los demócratas y un poco más conservadores los republicanos, sí existe esta clara diferencia en los grupos sociales. Los republicanos, siendo mucho más capitalistas, son los dueños de las empresas, a diferencia de los demócratas, que son la clase media, trabajadora y también representante de minorías, tanto de grupos afroamericanos, latinos y asiáticos. Pero bueno, vámonos al proceso de votación. ¿Cómo se enfrentan estas dos fuerzas? La cifra mágica y global es de 538. Sin embargo, esta cifra es la que realmente va a estar votando el día de la elección. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la población hace un voto al candidato, pero este voto es representado o es unido o es detenido o es absorbido por el electorado de Estados Unidos. ¿Quiénes son estos electorados? Bueno, son los representantes y los senadores. Entonces, el voto realmente es indirecto. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la cifra que en verdad define al ganador, es de 270. Si ustedes dividen 538 entre 2, obtenemos 269. Entonces, el que logra un voto más es el que gana. Entendiéndose entonces que la gente vota, pero son sus representantes quienes realmente conforman este colegio electoral y son los que definen al ganador. Ahora, ahí es interesante también, tenemos estados que tienen mucho más votos que otros. Por ejemplo, California tiene 55 votos electorales. Texas tiene 38 votos electorales, son de los estados con más votos. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro, están las Dakotas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, que tienen 3 votos. Entonces, pues el pleito resulta muy interesante, porque quien obtiene un estado como California o como Texas, pues se obtiene, digamos que un gran porcentaje para lograr llegar a los 270. Imagínense a un candidato que gane estos dos estados, literalmente está muy adelante de los demás, de todos los que existen. Entonces tenemos un mapa electoral como el que les presento, y vean, por ejemplo, California tiene 55, aquí tenemos a Washington con 12, Texas con 38, Florida, que es un estado actualmente muy peleado, y ahorita vamos a hablar de eso, es un estado muy peleado, Florida, con 29. Entonces, si gano Dakota del Norte, Dakota del Sur, son 6 votos, o sea, 6 votos electorales, no se compararían a ganar estados muy fuertes que están distribuidos en toda esta sección, ¿ok? Entonces, el pleito realmente está en estados con números también muy grandes. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver un punto importante también, la representación. Decíamos que Texas, por ejemplo, tiene 36 votos electorales más 2 de los senadores, haciendo un total de 38 votos. Es decir, aquí tenemos 38 votos electorales contra un estado como Vermont, por ejemplo, que tiene nada más un solo voto. En teoría, porque tendría 2 de senadores y en total tendría 3. Entonces competimos 38 contra 3 votos electorales. Ahora bien, el punto importante está aquí. ¿Cuántas personas están representando a estos individuos? Por ejemplo, en el caso de Texas, si dividimos el total de población de 25 millones entre 38, nos da un aproximado de 701,000 personas, mientras que en Vermont, una población que no llega ni al millón, dividida entre 3 nos da 210,000 habitantes. Entonces, la participación es muy desproporcionada, a diferencia de México. Aquí los votos son muy desproporcionados porque son realmente
un representante de Texas representa a 101,000 personas, mientras que un representante de Vermont representa nada más a 210. Entonces, sí existe esa diferencia desproporcional que ha sido muy castigada y ha sido muy criticada en los colegios electorales. Pero bueno, es una manera también de elegir. Y entonces tenemos un ejemplo final que espero sea muy claro. Vamos a ver la elección del 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. En el caso de California, por ejemplo, Donald Trump obtuvo casi 4.5 millones de votos, mientras que Hillary Clinton obtuvo 8.7 millones de votos. Esto significa que por haber obtenido más votos en el estado de California, Hillary Clinton se llevó toda la bolsa de los, decíamos antes, de los 55 votos electorales. ¿Ok? Y de hecho es interesante porque Donald Trump es el estado en donde obtuvo más votación, o sea, uno de los estados donde tuvo más votos con 4.4 millones de votos. Esos votos no importan porque estos votos se fueron a el lado de los republicanos. Y a diferencia de Texas, donde los republicanos tuvieron 4.6 millones de votos y los demócratas 3.37, todos los votos de los demócratas en este caso se fueron a la máxima y los republicanos obtuvieron los 36 votos electorales. Entonces ahí se dividieron básicamente el pastel. Ahora, ¿qué pasa en estados como Florida? Por ejemplo, en estados como Florida se les llaman swing states o estados que están, digamos que no se definen, indecisos, y esos son los estados curiosamente donde van a ver ustedes se lleva realmente la competencia electoral. Imagínense un estado como Florida donde los candidatos visitaron 71 veces, ¿ok? Estos estados que están en la parte oeste de Estados Unidos, donde el voto está tan indeciso, que es donde realmente sueltan todo el dinero de las campañas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, el estado de California, que sabemos que es demócrata, pues a lo mejor ahorita Biden no hace tanta campaña porque los estados donde está la pelea, esos son los estados indefinidos o indecisos, ¿ok? Pues es un proceso interesante. Creo que es un proceso interesante en Estados Unidos, pero no hay que recordar que el primero de estos dos partidos que llegue a los 270 resulta el ganador. Y esperemos ahora que sea pues un ganador que realmente nos traiga beneficios aquí a México. ¿Ok? Bye.